Con lo divino no se juega. La justicia divina puede tardar, pero siempre llega. Después nos preguntamos por qué ocurren ciertas tragedias, pero muchas veces no nos damos cuenta de la falta de respeto que algunas personas cometen contra lo sagrado. Ya hemos visto situaciones en Brasil, donde durante carnavales algunas personas se burlaron de Jesús. Poco después, ocurrieron acontecimientos devastadores que muchos interpretaron como una señal divina. Luego, Venezuela también vivió momentos difíciles y nuevamente surgieron quienes relacionaron estos acontecimientos con una advertencia de Dios. Ahora, en Colombia vuelve a surgir esta discusión después de los recientes acontecimientos. Para muchos creyentes, esto es un llamado a reflexionar y recordar que la fe merece respeto. Dios no puede ser burlado. Más allá de nuestras creencias, quizá este sea el momento de detenernos, reflexionar y preguntarnos si estamos cruzando límites que jamás deberíamos cruzar.